Una niña descubrió el plan para destruir a Abelardo de la Espriella, y desató el escándalo del año. Colombia temblaba. Las encuestas de septiembre del 2025 mostraban algo que nadie esperaba. Abelardo de la Espriella había logrado posicionarse como el candidato presidencial más querido del país para las elecciones del 2026. Su movimiento político Defensores de la Patria crecía cada día, y su mensaje de transparencia y renovación política resonaba en cada rincón del territorio nacional. Pero lo que los colombianos no sabían era que, desde las altas esferas del poder, se gestaba una trampa tan perfecta que podría destruir no solo su carrera política, sino también su vida. Todo habría salido exactamente como lo planearon, si no fuera por los ojos inocentes y los oídos curiosos de una niña de 12 años que cambiaría el destino de Colombia para siempre. El aire acondicionado del Hotel Charleston de Cartagena zumbaba con fuerza aquella tarde del 15 de agosto. Las palmeras se mecían suavemente bajo el sol caribeño, y los turistas paseaban despreocupados por las calles empedradas de la ciudad amurallada. Pero en el piso 18, en una suite con vista al mar, 3 hombres conversaban en ruso sobre algo que haría temblar los cimientos de la política colombiana. Víctor Kozlov, un hombre de contextura robusta y cabello gris, observaba por la ventana el atardecer cartagenero. Su acento eslavo se mezclaba perfectamente con el español que había aprendido durante sus años en Venezuela. A su lado, Dmitry Volkov revisaba unos documentos con sellos oficiales, y el tercero, Alexei Petrov, hablaba por teléfono en voz baja. «Todo está listo para mañana», murmuró Víctor en ruso. El abogado de la Espriella no sospecha nada. Cree que somos inversionistas europeos legítimos. Dmitry levantó la vista de los papeles. ¿Está seguro de que el dinero llegará desde Caracas sin problemas? Por supuesto. Nuestros contactos en Miraflores ya confirmaron la transferencia. 20 millones de dólares en efectivo, supuestamente para fortalecer su campaña presidencial. Alexei terminó su llamada y se acercó a sus compañeros. Acabo de hablar con nuestro contacto en Bogotá. El presidente Petro está al tanto de la operación. Cuando explote el escándalo, él saldrá limpio y de la Espriella quedará marcado como el político que recibió dinero del narcotráfico venezolano. Víctor sonrió con malicia. Es perfecto. Cuando los medios reciban la información sobre los vínculos del dinero con el cartel de los soles, su carrera política terminará para siempre. Colombia nunca elegiría como presidente a alguien manchado con el narcoestado de Maduro. Lo que estos hombres no sabían era que, 3 pisos más abajo, en el lobby del hotel, una niña de ojos brillantes y cabello castaño claro escuchaba cada palabra de su conversación a través del sistema de ventilación que conectaba las habitaciones. Catalina Restrepo había llegado a Cartagena acompañando a su madre, Elena, una reconocida intérprete de idiomas que trabajaba para eventos internacionales. La pequeña tenía un don especial para los idiomas, heredado de su madre, quien le había enseñado ruso, inglés y francés desde muy temprana edad. Lo que comenzó como un viaje de trabajo se convertiría en la aventura más peligrosa e importante de su corta vida. «Mamá, ¿por qué esos señores hablan tan feo de un abogado?», preguntó Catalina esa noche en su habitación del hotel. Elena, ocupada revisando los documentos para la reunión del día siguiente, apenas prestó atención. «¿Cuáles señores, mi amor?» «Los que están en el piso 18. Hablan en ruso y dicen cosas malas sobre alguien llamado de la Espriella». El corazón de Elena se detuvo por un momento. Conocía ese nombre. Todo Colombia lo conocía. «Catalina, ¿estás segura de que entendiste bien?» La niña asintió con firmeza. «Sí, mamá. Dijeron que van a hacer que la gente piense que él recibió dinero de los malos de Venezuela. Y que el presidente Petro va a quedar como el bueno de la historia». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que su hija había escuchado era cierto, estaban ante una conspiración política de dimensiones gigantescas. Pero, ¿quién les creería? ¿Quién tomaría en serio las palabras de una niña de 12 años? Al día siguiente, el doctor Abelardo de la Espriella llegó al Hotel Charleston acompañado de su equipo de asesores. Su presencia imponía respeto, alto, de porte elegante, con una sonrisa genuina que transmitía confianza. A sus 52 años, había logrado construir una carrera política sólida basada en la honestidad y la defensa de los valores tradicionales colombianos. «Doctor, los inversionistas lo esperan en la suite presidencial»,
le informó Carlos Mendoza, su jefe de campaña. Perfecto, Carlos. Pero quiero que revises nuevamente todos los documentos. Algo no me convence de esta propuesta. ¿A qué se refiere, doctor? El dinero viene de cuentas en Panamá y algunos fondos desde Caracas. En estos tiempos, debemos ser extremadamente cuidadosos. Carlos asintió. Ya ordené una verificación adicional, pero todo parece estar en orden. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Catalina había convencido a su madre de asistir al evento como parte del equipo de interpretación. La niña tenía un plan: advertir personalmente al doctor de la Espriella sobre la trampa que le habían tendido. La reunión comenzó a las 3 de la tarde en el salón principal del hotel. Víctor, Dimitri y Alexei se presentaron como representantes de la Asociación Internacional por la Soberanía Económica, una organización aparentemente legítima con sede en Panamá y conexiones en Europa del Este. Doctor de la Espriella, comenzó Víctor con su mejor sonrisa, estamos aquí porque creemos en su visión para Colombia. Nuestros inversionistas europeos están dispuestos a aportar $20 millones para fortalecer su movimiento político. Abelardo los observó detenidamente. Había algo en sus ojos que no le transmitía confianza. Señores, agradezco su interés, pero necesito conocer más detalles sobre el origen de estos fondos. Dimitri intervino rápidamente. Por supuesto, doctor. Todos nuestros recursos provienen de empresas legítimas con operaciones en América Latina y Europa. Tenemos toda la documentación legal. La conversación continuó por más de una hora, pero Abelardo no lograba deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Sus años como abogado le habían enseñado a confiar en su instinto, y en este momento, su instinto le gritaba que corriera. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió inesperadamente. Elena Restrepo entró acompañada de su hija Catalina, quien parecía nerviosa pero decidida. Disculpen la interrupción, dijo Elena. Soy la intérprete asignada para esta reunión. Hubo un malentendido con los horarios. Víctor frunció el ceño. No necesitamos servicios de interpretación. Todos hablamos español perfectamente. Pero Catalina ya había identificado las voces. Eran los mismos hombres que había escuchado el día anterior. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el doctor de la Espriella y le susurró al oído: «Doctor, no confíe en ellos. Escuché cuando hablaban en ruso. Dijeron que el dinero viene del cartel de Venezuela y que van a culparlo de recibir plata del narcotráfico». El rostro de Abelardo se transformó instantáneamente. La pieza que faltaba en el rompecabezas acababa de encajar perfectamente. Se dirigió a los tres hombres con una calma que helaba la sangre. «Señores, creo que esta reunión ha terminado. Mi equipo legal revisará toda la documentación que me han presentado antes de tomar cualquier decisión». Víctor intentó mantener la compostura. «Doctor, no entiendo el cambio de actitud. Nosotros». «Entiendo perfectamente la situación», lo interrumpió Abelardo. «Y créanme, la entiendo mejor de lo que ustedes imaginan». Los tres hombres intercambiaron miradas nerviosas. Algo había salido mal, pero no sabían exactamente qué. Recogieron sus documentos rápidamente y abandonaron el salón, no sin antes lanzar una mirada amenazante hacia Catalina. Una vez solos, Abelardo se arrodilló frente a la niña. «Pequeña, ¿puedes contarme exactamente lo que escuchaste?». Catalina respiró profundo y comenzó a relatar todo lo que había oído el día anterior. Cada palabra, cada detalle, cada nombre mencionado en ruso. Su memoria era impresionante, y su comprensión del idioma, perfecta. «Dijeron que el presidente Petro sabía del plan», concluyó la niña. «Y que cuando saliera en las noticias que usted recibió dinero del cartel de los soles, su carrera política se acabaría para siempre». Elena abrazó a su hija, orgullosa pero aterrorizada al mismo tiempo. «Doctor de la Espriella, ¿qué debemos hacer ahora?». Abelardo se incorporó lentamente. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. «Lo primero es garantizar la seguridad de ustedes dos. Lo segundo es documentar todo lo que ha pasado aquí. Y lo tercero, es tender nuestra propia trampa». Esa misma noche, en su habitación del hotel, Abelardo convocó una reunión de emergencia con su círculo más cercano de confianza. Carlos Mendoza, su jefe de campaña, María Fernanda Vargas, su asesora legal, y Rodrigo Herrera,
un ex agente de inteligencia que ahora trabajaba como consultor en seguridad. La situación es más grave de lo que imaginábamos, comenzó Abelardo. No solo intentan implicarme en un escándalo de narcotráfico, sino que aparentemente cuenta con el respaldo del propio gobierno nacional. Rodrigo frunció el ceño. Doctor, si lo que dice esa niña es cierto, estamos hablando de una operación de inteligencia a gran escala. Esto va mucho más allá de una simple trampa política. María Fernanda revisaba furiosamente su computadora portátil. Ya tengo los primeros resultados de la investigación sobre esos 3 hombres. Víctor Kozlov aparece vinculado a una empresa fachada con operaciones en Caracas. Dmitry Volkov figura en los archivos de la DEA como colaborador del cartel de los soles. Y Alexei Petrov, este es el más peligroso. Exmilitar ruso con conexiones directas en Miraflores. Esto confirma lo que la niña escuchó, murmuró Carlos. Pero, ¿cómo procedemos? No podemos simplemente acusar al gobierno de conspiración sin pruebas sólidas. Abelardo caminó hacia la ventana de su habitación. El mar Caribe se extendía hasta el horizonte, iluminado por la luna llena. Rodrigo, ¿tienes contactos en agencias internacionales? Por supuesto, doctor. La DEA, la CIA, Interpol. Varios de mis excompañeros trabajan ahora en operaciones contra el narcotráfico latinoamericano. Perfecto. Necesito que contactes discretamente con ellos. Si logramos documentar esta operación, no solo salvamos mi carrera política, sino que exponemos una red de corrupción que va hasta los más altos niveles del poder. Al día siguiente, los 3 hombres rusos recibieron una llamada inesperada. Abelardo de la Espriella había reconsiderado su posición y estaba dispuesto a continuar con las negociaciones. Los invitaba a una segunda reunión, esta vez en un lugar más privado, una finca en las afueras de Cartagena. Víctor sonrió al colgar el teléfono. El abogado mordió el anzuelo. Parece que la niña no logró convencerlo completamente. Lo que no sabían era que Rodrigo Herrera había pasado toda la noche coordinando con sus contactos internacionales. La finca que Abelardo había sugerido para la reunión estaba ahora bajo vigilancia electrónica de 3 agencias diferentes. Cada palabra, cada movimiento, cada transacción sería documentada con precisión milimétrica. El 18 de agosto, a las 4 de la tarde, los 3 hombres llegaron a la finca acompañados de 2 maletas negras llenas de dinero en efectivo. Billetes de $100 perfectamente organizados, con el inconfundible olor del dinero manchado por el narcotráfico. Doctor de la Espriella, dijo Víctor al entrar al salón principal de la finca, esperamos que esta vez no haya interrupciones. Traemos la primera entrega de los fondos prometidos. Abelardo los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, señores. Pero antes de proceder, me gustaría aclarar algunos aspectos sobre el origen de estos recursos. Dmitry abrió una de las maletas. Como puede ver, doctor, son $5 millones en efectivo. El resto se transferirá una vez que firmemos el acuerdo de colaboración. Impresionante, murmuró Abelardo, observando los billetes. ¿Y me garantizan que este dinero no tiene vínculos con actividades ilícitas? Alexei intervino con impaciencia. Doctor, ya le hemos explicado que nuestros fondos provienen de empresas legítimas. ¿Por qué insiste en hacer estas preguntas? Porque, señor Petrov, me parece extraño que empresarios europeos manejen dinero con marcas de bancos venezolanos. Los 3 hombres se quedaron helados. Habían sido descubiertos, pero no entendían cómo. Víctor intentó mantener la calma. No sé de qué está hablando, doctor. Nuestro dinero. Su dinero, lo interrumpió Abelardo, proviene directamente del cartel de los soles, una organización criminal controlada por militares venezolanos. Y ustedes 3 son agentes encubiertos cuya misión es implicarme en un escándalo de narcotráfico para beneficiar la campaña del presidente Petro. En ese momento, las puertas de la finca se abrieron simultáneamente. Agentes de la DEA, acompañados por miembros de la Policía Nacional de Colombia, rodearon completamente el lugar. Víctor, Dmitry y Alexei fueron esposados antes de que pudieran reaccionar. Operación Sol Nublado ejecutada exitosamente, anunció por radio el agente especial James Morrison de la DEA. 3 sospechosos detenidos, $5 millones en efectivo incautados,
y documentación completa de la operación de lavado de dinero. Pero la verdadera sorpresa vino cuando revisaron los teléfonos celulares de los detenidos. Las conversaciones registradas revelaban una red de corrupción que involucraba no solo al gobierno venezolano, sino también a funcionarios de alto nivel del gobierno colombiano. En uno de los mensajes, Víctor había escrito: "El presidente está al tanto. Cuando caiga de la Espriella, Petro quedará como el defensor de la legalidad". En otro, Dimitri mencionaba: "Los contactos en Miraflores confirmaron que Maduro personalmente aprobó la operación. Colombia no puede tener un presidente que no sea funcional a nuestros intereses". Las pruebas eran irrefutables. No solo habían documentado el intento de soborno, sino que habían expuesto una operación de interferencia extranjera en las elecciones colombianas del 2026. Aquella misma noche, Abelardo de la Espriella convocó una rueda de prensa en el Hotel Charleston. Los medios de comunicación nacionales e internacionales se congregaron para escuchar lo que ya se perfilaba como el escándalo político más grande del año. "Compatriotas", comenzó Abelardo con voz firme, "hoy puedo confirmarles que Colombia ha sido víctima de un ataque directo contra su democracia. Fuerzas extranjeras, en complicidad con sectores del gobierno nacional, intentaron manipular las elecciones presidenciales del 2026 mediante la implementación de un escándalo fabricado. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra. El país entero estaba pegado a los televisores y las redes sociales. Gracias a la colaboración de agencias internacionales y a la valentía de una niña colombiana que se atrevió a hablar cuando vio la injusticia, hemos logrado desmantelar esta operación criminal". En primera fila, Catalina Restrepo observaba la rueda de prensa junto a su madre. Sus ojos brillaban de emoción al verse mencionada como una heroína nacional. "Sin embargo", continuó Abelardo, "este episodio nos demuestra que hay fuerzas poderosas dispuestas a cualquier cosa para impedir que Colombia tenga un gobierno verdaderamente independiente. Por eso, mi compromiso con la transparencia y la soberanía nacional se fortalece aún más". Las preguntas de los periodistas no se hicieron esperar. "Doctor de la Espriella, ¿tiene evidencia directa de la participación del presidente Petro en esta operación?". "Las investigaciones están en curso. Lo que sí puedo afirmar es que los detenidos tenían comunicaciones que sugieren conocimiento desde altas esferas gubernamentales. La justicia determinará el alcance de las responsabilidades". ¿Qué opina sobre el papel de Venezuela en este escándalo? Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha demostrado una vez más su intención de desestabilizar la democracia colombiana. No permitiremos que el narcoestado venezolano decida quién debe gobernar nuestro país. Al día siguiente, los titulares de todos los periódicos colombianos destacaban la noticia: "Desmantelada operación para sabotear candidatura de la Espriella. Niña de 12 años destapa escándalo internacional. Venezuela intentó interferir en elecciones colombianas". Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo hacia Catalina Restrepo. Catalina heroína y defendamos la democracia se convirtieron en tendencia nacional durante varios días. Pero el impacto político fue aún mayor. Las encuestas de intención de voto, publicadas una semana después del escándalo, mostraron un crecimiento explosivo en el favoritismo hacia Abelardo de la Espriella. Su imagen como víctima de una conspiración internacional y su manejo transparente de la situación lo posicionaron como el candidato más confiable para las elecciones del 2026. El gobierno de Gustavo Petro, por su parte, guardó un silencio incómodo durante varios días. Finalmente, el presidente publicó un comunicado negando cualquier conocimiento sobre la operación y afirmando su compromiso con la transparencia electoral. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. Los colombianos comenzaron a cuestionar la independencia del gobierno actual frente a los intereses venezolanos, y la imagen de Petro como defensor de la democracia se vio seriamente comprometida. Una semana después de los arrestos, Abelardo de la Espriella viajó personalmente a Montería para visitar a Catalina Restrepo en su hogar. La casa, ubicada en un barrio de clase media, se había convertido en el centro de atención mediática nacional. "Catalina", le dijo Abelardo al encontrarse con la niña en el jardín de su casa, "quiero agradecerte personalmente por tu valentía. Salvaste no solo mi carrera política, sino la dignidad de Colombia". La niña sonrió tímidamente. "Doctor, yo solo dije la verdad. Mi mamá siempre me enseñó que mentir está mal,
y esos señores estaban mintiendo mucho. Elena Restrepo observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su hija se había convertido en un símbolo nacional de honestidad y valentía. Catalina, continuó Abelardo, quiero ofrecerte una beca educativa completa. Desde primaria hasta la universidad, todos tus estudios estarán cubiertos. Y si decides estudiar Derecho, tendrás un lugar garantizado en mi firma de abogados cuando te gradúes. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio, doctor? ¿Podré ser abogada como usted? No solo podrás serlo, pequeña. Estoy seguro de que serás una abogada extraordinaria. Colombia necesita más personas como tú, que no tengan miedo de defender la verdad. El encuentro fue transmitido en vivo por varios canales de televisión, y la imagen de Abelardo conversando con Catalina en el jardín de su casa se convirtió en una de las fotografías más icónicas del año político colombiano. Para el mes de septiembre, las consecuencias del escándalo habían transformado completamente el panorama político nacional. El movimiento Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella experimentó un crecimiento sin precedentes, con miles de nuevos militantes registrándose cada semana. Los 3 detenidos rusos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración contra la democracia. Sus testimonios, obtenidos a cambio de reducciones en las penas, revelaron detalles aún más perturbadores sobre la red de corrupción internacional. Víctor Kozlov confesó que la operación había sido planeada durante meses, con la participación directa de oficiales de inteligencia venezolanos y la complicidad de funcionarios colombianos cuyos nombres aún se mantenían bajo reserva judicial. Dmitry Volkov reveló que el dinero incautado era solo una pequeña fracción de los recursos que el cartel de los soles había destinado para interferir en las elecciones colombianas. Según su testimonio, operaciones similares estaban planeadas contra otros candidatos considerados problemáticos para los intereses del régimen de Maduro. Alexei Petrov, el más cooperativo de los 3, proporcionó información detallada sobre la estructura financiera del cartel y sus conexiones con políticos de varios países latinoamericanos. Para finales de septiembre, el escándalo había trascendido las fronteras colombianas. Medios internacionales como CNN, BBC, El País y The Washington Post publicaron extensos reportajes sobre lo que denominaron una de las operaciones de interferencia electoral más sofisticadas documentadas en América Latina. El caso Catalina Restrepo, como comenzó a conocerse internacionalmente, se convirtió en un símbolo de cómo los ciudadanos comunes pueden defender la democracia cuando las instituciones fallan. La Organización de Estados Americanos emitió una resolución condenando la interferencia venezolana en los asuntos internos colombianos y exigiendo al régimen de Maduro el cese inmediato de este tipo de operaciones. Estados Unidos, por su parte, anunció nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos involucrados en el caso y aumentó su apoyo a los programas de fortalecimiento democrático en Colombia. El 1 de octubre, exactamente un mes y medio después de los arrestos, Abelardo de la Espriella participó en una entrevista exclusiva con CNN en español. El periodista Fernando del Rincón le hizo la pregunta que todo Colombia esperaba escuchar. Doctor de la Espriella, después de todo lo ocurrido, ¿se siente más preparado para asumir la presidencia de Colombia? Abelardo reflexionó por unos segundos antes de responder. Fernando, lo que ha pasado me ha demostrado que hay fuerzas muy poderosas interesadas en mantener a Colombia bajo su influencia. Mi compromiso es con la independencia nacional, con la soberanía, y con la construcción de un país donde la verdad no tenga que ser defendida por una niña de 12 años porque los adultos no queremos verla. Considera que el gobierno actual está comprometido con estos intereses extranjeros. Las investigaciones hablan por sí solas. Lo que sí puedo afirmar es que Colombia merece un gobierno que anteponga los intereses nacionales a cualquier conveniencia internacional, venga de donde venga. La entrevista fue vista por más de 8 millones de colombianos, convirtiéndose en la transmisión política más vista del año. Una semana después, el 8 de octubre, Catalina Restrepo fue invitada como invitada especial al programa de televisión más importante del país. Su aparición, acompañada por su madre y por el doctor de la Espriella, marcó un hito en la televisión colombiana. Catalina, le preguntó la presentadora, ¿entiendes realmente la importancia de lo que hiciste? La niña, con una madurez sorprendente para su edad, respondió, sí, señora.
Entiendo que cuando las personas malas quieren hacer daño, las personas buenas tienen que hablar, aunque tengan miedo. ¿Tuviste miedo cuando decidiste contarle al doctor de la Espriella lo que habías escuchado? Sí, mucho miedo. Pero mi mamá siempre me dice que hacer lo correcto a veces da miedo, pero hay que hacerlo igual. El programa obtuvo el rating más alto en la historia de la televisión colombiana, y Catalina se consolidó como la niña más admirada del país. Para el 10 de octubre de 2025, exactamente 2 meses después de los eventos del Hotel Charleston, las encuestas mostraban a Abelardo de la Espriella como el candidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones del 2026, con un 45% de preferencia, seguido por otros candidatos que apenas alcanzaban el 15%. El escándalo había transformado por completo el panorama político colombiano. La figura de Abelardo como víctima de una conspiración internacional, combinada con su manejo transparente y valiente de la crisis, lo había posicionado como el líder que Colombia necesitaba para enfrentar las amenazas externas a su democracia. El movimiento Defensores de la Patria había crecido hasta convertirse en la fuerza política más organizada del país, con representación en todos los departamentos y un mensaje claro: Colombia para los colombianos, sin interferencias extranjeras de ningún tipo. Catalina Restrepo, por su parte, se había convertido en un símbolo nacional de valentía y honestidad. Su historia era contada en colegios de todo el país como ejemplo de cómo los ciudadanos pueden defender la democracia cuando las instituciones fallan. La investigación judicial continuaba su curso, prometiendo revelar más detalles sobre la red de corrupción internacional que había intentado manipular las elecciones colombianas. Los nombres de los funcionarios colombianos involucrados aún se mantenían bajo reserva, pero los rumores apuntaban a figuras de alto nivel del gobierno actual. Venezuela, por su parte, había incrementado su propaganda contra Abelardo de la Espriella, confirmando indirectamente su preocupación por la posible llegada de un presidente verdaderamente independiente a Colombia. El régimen de Maduro entendía que un gobierno de Abelardo significaría el fin de la complicidad que había caracterizado las relaciones bilaterales durante los últimos años, y el fortalecimiento de Colombia como bastión democrático en la región. La historia, que comenzó con la curiosidad inocente de una niña de 12 años, había terminado por exponer una de las redes de corrupción política más sofisticadas de la historia reciente de América Latina. Colombia había demostrado que su democracia, aunque amenazada, tenía defensores inesperados dispuestos a cualquier cosa por protegerla. Y Abelardo de la Espriella había emergido de esta crisis no solo fortalecido políticamente, sino consolidado como el líder que el país necesitaba para enfrentar los desafíos del futuro. La pequeña Catalina Restrepo había cambiado el destino de una nación simplemente por atreverse a decir la verdad en el momento correcto. Su valentía había salvado la democracia colombiana de una de las amenazas más peligrosas que había enfrentado en décadas. Y con esto, cerramos un capítulo más de esta increíble aventura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te tocó el corazón, te emocionó o te dejó algo valioso, es el momento de transformarlo en apoyo. Déjanos un super like. Recuerda que tu ayuda no solo impulsa el canal, sino que nos permite seguir apoyando causas que nos importan, como ayudar a los perritos en situación de calle. Cada super like es una nueva oportunidad para ellos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más pasión y más impacto. ¿Crees que una niña de 12 años realmente podría cambiar el destino político de todo un país? ¿Qué harías tú si te encontraras en la situación de Catalina? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué opinas sobre esta increíble historia de valentía y verdad.